Nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema es anomalías congénitas y el desarrollo. Empezaremos con un breve caso clínico. Hombre de 62 años de edad, llamado Josué Jacinto Pérez Urtarte, el cual acude a su médico de cabecera debido a una hematuria de aproximadamente 20 días de evolución. Relata que en este último mes empezó con una disuria y hematuria de origen desconocido, el cual es recurrente, acompañado de una fiebre cuantificada en 38.2 grados centígrados ocasionalmente, malestar general, debilidad y dolor en la parte inferior de la espalda del lado derecho. Al momento de la evaluación clínica, su presión sanguínea estaba elevada, la cual era de 145 sobre 90 milímetros de mercurio. El médico encuentra en la palpación una masa sólida la cual producía un dolor sutil en la región costovertebral del lado derecho. Relata que entre sus hábitos, además del consumo de bebidas gaseosas y comida chatarra, también es un fumador activo, alrededor de 3 cajetillas por semana. Ahora conoceremos las posibles respuestas o diagnósticos. A. Oncocitoma. B. Carcinoma de células renales. C. Carcinoma urotelial de la pelvis renal. Y D. Angioedema. La respuesta correcta será dada al final del video. Anomalías congénitas y del desarrollo. El 10% de todas las personas nacen con una malformación significativa del aparato urinario. Las displasias e hipoplasias renales son causa del 20% de las nefropatías crónicas en niños. La nefropatía congénita puede ser hereditaria, pero normalmente se debe al desarrollo de un defecto que se dio durante la gestación. Entre las anomalías estructurales que afectan al riñón, todas son infrecuentes excepto la del riñón en forma de herradura. La agenesia renal de tipo bilateral es incompatible con la vida. El tipo unilateral es infrecuente pero compatible con la vida. La hipoplasia es cuando el riñón fracasó en desarrollarse hasta el tamaño de un riñón normal. El riñón ectópico es el que se apoya inmediatamente por encima del borde de una pelvis o incluso se llega a encontrar dentro de la misma pelvis. Los riñones en forma de herradura se encuentran fusionados los polos superiores en el 10% de los casos o los polos inferiores en el 90% de los casos. Las nefropatías quísticas. Estas son heterogéneas, comprenden trastornos hereditarios, del desarrollo y adquiridos, y son importantes por 3 razones, ya que son lo suficientemente frecuentes y plantean un problema diagnóstico como para ser estudiadas. Algunas de sus formas, como la nefropatía poliquística, son causa mayor de nefropatía crónica, y tercero, que se pueden confundir con un tumor maligno. La clasificación de los quistes renales se puede dar entre nefropatías poliquísticas y enfermedad quística medular. La nefropatía poliquística autosómica dominante, que es la que se da en el adulto, es un trastorno hereditario. Es un trastorno hereditario que se caracteriza por múltiples quistes expansivos en los 2 riñones que finalmente destruyen el parénquima renal y causan la insuficiencia renal. Esto afecta a 1 de cada 400 a 1000 nacidos vivos y es responsable de entre el 5 y el 10% de los casos de nefropatía terminal. Presentación esquemática. Normalmente la evolución más frecuente es de una insuficiencia renal crónica a partir de los 40 a 60 años. Los genes que se ven afectados son las mutaciones de la PKD1 y la PKD2. La PKD1 está en el cromosoma 16p13 y codifica la policistina 1. Se expresa en las células epiteliales tubulares y en particular las que revisten la neurona distal. La PKD2 se localiza en el cromosoma 4q21. Codifica la policistina 2 y se expresa en todos los segmentos de los túbulos renales y en muchos tejidos extrarrenales. La patogenia. Se desconoce actualmente la patogenia de esta enfermedad poliquística, pero se cree que la base es el complejo de los ciliocentrosomas. La característica clínica. Usualmente muchos pacientes se mantienen asintomáticos hasta que la insuficiencia renal anuncia ya la presencia de la enfermedad, y en otros casos es porque hubo una hemorragia o dilatación progresiva del quiste y este produjo el dolor y ya el paciente consultó. La enfermedad suele debutar con una hematuria de comienzo insidioso y prosigue con características de una nefropatía crónica, es decir, proteinuria, poliuria, hipertensión. Los que tienen mutada la PKD2 pueden ser ya mayores cuando se da y tienen un posterior desarrollo de insuficiencia renal. Influyen factores genéticos y ambientales y sobre todo se ve una progresión acelerada en sujetos de raza negra, en varones y también en los hipertensos. Morfológicamente se puede observar un riñón agrandado con muchos quistes que pueden medir hasta 3 a 4 centímetros y llega a pasar hasta 4 kilogramos. Microscópicamente se pueden observar las dilataciones que se dieron por los quistes. Ahora, en la nefropatía poliquística autosómica recesiva, que es la que se ve en el niño,
En esta es genéticamente diferente. Se han definido sus variantes perinatal, neonatal, de lactante y juvenil, dependiendo ya sea de su presentación o si hubo presencia de una lesión hepática. Genéticamente está dada por el gen PKHD1 en el cromosoma 6p21 o p23. Este codifica la fibrosistina, que es una proteína integral de la membrana. Se desconoce la función en sí de la fibrosistina, pero es posible que, debido a la estructura que posee, sea un receptor de la superficie celular. Macroscópicamente se puede ver un riñón aumentado de tamaño, pero de aspecto externo normal. Cuando se corta es que se pueden encontrar muchos quistes pequeños en la corteza y en la médula, lo que da la forma de una esponja. Y microscópicamente se observan dilataciones cilíndricas y los quistes tienen un revestimiento uniforme de células cúbicas. La enfermedad quística de la médula renal. Estos se pueden ver en los tipos como el riñón en esponja medular. La función renal de suele ser normal porque aun cuando se presenta en adultos se suele descubrir cuando estos se hacen un estudio radiológico. Macroscópicamente se puede ver que está dilatado, con ductos papilares y pequeños quistes. Cuando no hay cicatrices corticales, esta es porque no se asocia a una pielonefritis superpuesta y la patogenia de esta enfermedad es desconocida. En cuanto a la nefroptosis y la enfermedad quística medular de inicio en el adulto, esta es caracterizada por un número variable de quistes medulares, sobre todo en la unión corticomedular. La lesión inicial afecta a los túbulos distales. Se conocen las tres variantes: esporádica no familiar, la juvenil familiar y la displasia ceciniana. Se han identificado 16 locus que van desde NPH1 a NPH11. Displasia renal multiquística. Es un trastorno esporádico y que puede ser unilateral o bilateral y que es casi siempre quístico. El riñón suele estar hipertrofiado y ser extremadamente irregular y multiquístico. El tamaño de los quistes varía de varios milímetros a centímetros. En el examen histológico, los quistes están revestidos por epitelio aplanado, aunque hay nefronas anormales, muchos presentan conductos colectorizadores. En la microfotografía que se presenta aquí a un lado, podemos observar un corte histológico que muestra la arquitectura desorganizada, túbulos dilatados con manguitos de estroma primitivos y un islote de cartílago con tinción de hematoxilina eosina. La mayoría de los casos se asocia a obstrucción pielo-ureteral, agenesia o atresia ureteral y otras anomalías de las vías urinarias. La enfermedad quística adquirida, la cual está asociada a diálisis, presente en los pacientes con nefropatías terminales sometidos a una diálisis prolongada, presentan múltiples quistes corticales y medulares por obstrucción secundaria de cálculos o fibrosis intersticial. En estos quistes se suele encontrar cristales de oxalato cálcico y en general se revisten de un epitelio hiperplásico atípico que puede malignizarse el 7% de los pacientes. También desarrollan carcinoma en menos de 10 años. Los quistes simples son los que se encuentran en mayor porcentaje de la población y son quistes solitarios o múltiples que se encuentran mayormente en la corteza y en menor ocasión en la médula. Se revisten por un epitelio cúbico bajo y su tamaño oscila entre 1 y 10 centímetros. Muestran paredes lisas y están rellenos de un líquido ceroso claro. La obstrucción de vías urinarias o uropativa obstructiva. La susceptibilidad a las infecciones y la formación de cálculos y la obstrucción no resuelta produce casi siempre una atrofia renal permanente. Las causas más frecuentes de esta obstrucción de vías está malformaciones congénitas como la válvula o estenosis uretral, estenosis del meato, obstrucción del cuello vesical, entre otras. Los cálculos urinarios, hipertrofia prostática benigna, los tumores prostáticos, vesicales, cervicales, uterinos, inflamaciones como prostatitis, ureteritis, uretritis y fibrosis retroperitoneal. También se observa en los trastornos funcionales una vejiga neurógena. Morfológicamente, cuando se produce una obstrucción completa de forma súbica, la reducción de la frecuencia de la filtración glomerular determina una dilatación relativa modesta de la pelvis y los cálices, con una atrofia parenquimatosa leve. Si la obstrucción es subtotal o intermitente, la filtración glomerular no queda suprimida y la dilatación se va produciendo de forma progresiva.
La obstrucción induce también inflamación y fibrosis intersticial. La mayor parte de los síntomas precoces se debe a la obstrucción de base, por ejemplo cólicos renales secundarios a un cálculo. La obstrucción unilateral puede permanecer silente durante periodos de tiempo prolongados porque el riñón sano consigue compensar en general. La urolitiasis. Los cálculos pueden aparecer en cualquier zona de la vía urinaria, aunque también en otras partes del riñón. El riesgo de urolitiasis a lo largo de la vida es del 5 al 10% y los hombres se afectan con más frecuencia que las mujeres. La incidencia máxima está entre los 20 y 30 años. Se describen 4 tipos principales de cálculos: el aumento de la concentración de los elementos del cálculo, los cambios del pH urinario, la reducción de la diuresis y las bacterias están implicados en la formación de estos. Además, también pueden tener importancia en la pérdida de inhibidores para la formación de cristales, por ejemplo, citrato, pirofosfato, glucosaminoglucanos, esteopontina y unas glucoproteínas llamadas nefrocalcina. Es fácil apreciar que el aumento de la concentración de los componentes de los cálculos, los cambios en el pH y la orina, la reducción de la diuresis y la presencia de bacterias influyen en la formación de los cálculos. Los cálculos son unilaterales en el 80% de los casos y los lugares característicos para su formación son el interior de los cálices y la pelvis renal. También predisponen a las infecciones renales. Pueden tener un perfil liso o adoptar una forma irregular dentada con espículas. Vamos a hablar sobre las neoplasias de riñón. En este se puede presentar neoplasias benignas y malignas. Entre las benignas está el adenoma papilar renal, que son nódulos pálidos, amarillos o grises, definidos y bien delimitados. Estos van a ser pequeños, normalmente menores de 0.5 centímetros de diámetro y se van a presentar dentro de la corteza. Van a estar formados por estructuras complejas ramificadas y papilomatosas. Las células van a formar túbulos, glándulas, cordones y sábanas. Las células van a ser de forma cúbica o poligonal y sus núcleos van a ser centrales, pequeños y irregulares. Van a tener un citoplasma escaso y fenotípico. Histológicamente no se pueden diferenciar del carcinoma papilar de células renales de bajo grado, que es una neoplasia maligna, y van a compartir con este características inmunistoquímicas y citogenéticas. El tamaño del tumor se va a usar como pronóstico. Un valor umbral de 3 centímetros distingue los tumores que metastatizan de los que raramente lo van a hacer. El angiomiolipoma es otra de las neoplasias benignas. Esta va a estar formada por vasos, músculo liso y grasa que se origina a partir de células epitelioides perivasculares. Aparecen en el 25 al 50% de los pacientes con esclerosis tuberosa. Esta enfermedad va a estar debida a mutaciones de pérdida de función de los genes supresores tumorales TSC1 o TSC2 y se va a caracterizar por lesiones de la corteza cerebral, varias anomalías cutáneas y tumores benignos infrecuentes en otras localizaciones. Las lesiones de la corteza cerebral van a causar en los pacientes epilepsias o retraso mental. El oncocitoma es una neoplasia epitelial. Va a estar compuesta por células grandes eosinófilas. Sus núcleos van a ser pequeños, redondos y de aspecto benigno y van a tener grandes nucleolos. Su origen está dado en las células intercaladas de los túbulos colectores. Es responsable del 5 al 15% de las neoplasias renales. Macroscópicamente, estos tumores van a ser de color marrón claro o caoba, como se puede apreciar en la imagen, y van a tener una cicatriz central. Estos van a estar bien delimitados y van a poseer una cápsula, como se ve en la imagen. Estos pueden alcanzar hasta 12 centímetros de diámetro. Ahora vamos a hablar sobre las neoplasias malignas. Entre estas encontramos el carcinoma de células renales, que va a ser el más frecuente, con un 85% de los cánceres renales en los adultos. Va a ser más frecuente en personas mayores entre los 60 y 70 años de edad y va a predominar en los hombres. Respecto a su epidemiología, podemos mencionar que el tabaco es el factor de riesgo más significativo para padecer este carcinoma. La incidencia va a ser doble en personas fumadoras que en fumadores. Otros factores de riesgo son la obesidad, que se va a dar particularmente en mujeres, la hipertensión, tratamiento con estrógenos sin oposición hormonal, entre otros. La incidencia va a aumentar en pacientes que tengan ya establecida una patología renal. Van a ser esporádicos y el 4% van a aparecer como una herencia autosómica dominante. El síndrome de von Hippel-Lindau se da por una mutación en el gen VHL. Está el síndrome de leiomatosis hereditaria, el carcinoma papilar hereditario y el síndrome de Birt-Botúbé. Estas son enfermedades autosómicas dominantes.
Este carcinoma se va a presentar como una masa esférica de tejido brillante, como lo podemos ver en la imagen. Va a ser de color amarillo y esto va a ser debido a la abundancia de lípidos. En esta imagen microscópica podemos observar múltiples macrófagos espumosos. La clasificación de los carcinomas de células renales. Entre estos está el carcinoma de células claras, que es el tipo más frecuente, responsable del 70 al 80% de los cánceres de células renales. El 95% va a ser esporádico. En el 98% va a haber una pérdida de secuencias en el brazo corto del cromosoma 3. Esta región va a albergar al gen VHL. Cuando este gen está inactivado, va a haber una cantidad abundante del factor 1 inducible por la hipoxia. Esto va a provocar mutaciones en los genes que están modificados por este factor. El carcinoma papilar es responsable del 10 al 15% de los cánceres renales. Las anomalías citogenéticas más frecuentes son las trisomías 7 y 17, la pérdida del cromosoma Y en los hombres en la forma esporádica o trisomía 7 en la forma familiar. Está el carcinoma cromófobo, que va a representar solo el 5% de los cánceres de células renales. Este va a estar compuesto por células con membranas celulares prominentes y citoplasma eosinófilo no pálido, normalmente con un halo que va a estar rodeando al núcleo. El carcinoma con translocación de XP11. Este va a ser un subtipo genéticamente diferenciado del carcinoma de células renales. Se va a caracterizar por translocaciones del gen TFE3. El carcinoma del conducto colector va a representar solo el 1% o menos de las neoplasias renales epiteliales. Se va a originar en las células del conducto colector en la médula renal. Se van a caracterizar por células malignas que forman glándulas atrapadas en un estroma fibroso. Respecto a la morfología, los carcinomas de células renales pueden originarse en los polos del riñón. Los carcinomas de células claras surgen en el epitelio tubular proximal y presentan lesiones solitarias unilaterales. Las células tumorales van a ser redondeadas o poligonales. Presentan un abundante citoplasma claro o granular. A medida que aumentan de tamaño, pueden protruir hacia los cálices y las pelvis y extenderse a través de las paredes al sistema colector y el uréter. Los carcinomas papilares pueden ser multifocales y bilaterales. Suelen ser hemorrágicos y quísticos, más que todo si son grandes. El tumor va a estar formado por células cúbicas o cilíndricas bajas. El carcinoma cromófobo va a estar formado por células eosinófilas pálidas que van a estar organizadas en láminas sólidas, de modo que las células más grandes se concentran alrededor de los vasos sanguíneos. Estos tumores van a hacer que los pacientes presenten un dolor costovertebral, que se sienta una masa palpable y que tengan hematuria. Estas tres características juntas solo se van a ver en el 10% de los casos. El tumor se mantiene silente hasta alcanzar un tamaño mayor de 10 centímetros, asociándose con fiebre, malestar, debilidad y pérdida de peso. También puede causar una producción anómala de hormonas tales como policitemia, hipercalcemia, síndrome de Cushing, eosinofilia, reacciones leucemioides y amiloidosis. Una característica de estos carcinomas es su tendencia a metastatizar difusamente antes de dar lugar a síntomas o signos locales. Va a hacer metástasis hacia los pulmones, hacia los huesos, luego se puede presentar una adenopatía regional, va a metastatizar al hígado, a las glándulas suprarrenales y al cerebro. El carcinoma urotelial de la pelvis renal va a ser el 5 al 10% de los tumores renales primarios. Estos se van a originar en el uroterio de la pelvis renal. Suelen ser evidentes en un periodo corto de tiempo porque producen hematuria apreciable. Pueden bloquear el flujo urinario y provocar hidronefrosis palpable y dolor en el flanco. Histológicamente, los tumores de la pelvis son el homólogo exacto de los que se encuentran en la vejiga urinaria. Pueden ser múltiples, afectando de esta manera a la pelvis, los uréteres y la vejiga. Histológicamente se van a apreciar focos de atipia o carcinoma in situ en el urotelio macroscópicamente normal. La incidencia de carcinomas uroteliales aumenta en pacientes que padecen síndrome de Lynch y nefropatía causada por analgésicos. Ahora conoceremos la respuesta correcta al caso clínico planteado. B. Carcinoma de células renales. Esto fue todo por nuestro grupo. Agradecemos su atención, esperamos haya sido de su agrado. Gracias.